Y ahora es su momento, el momento de las intervenciones. Entonces, bueno, pues adelante, es su tiempo. ¿Alguien quiere romper el hielo? Silvia. Interviene Silvia Daupé. Hola, soy Silvia Daupé. Esta pregunta quería hacérsela a los ponentes nicaragüenses. Estoy un poco nerviosa, me da un poco de vergüenza. Pero bueno, comentaba Juan Carlos en su ponencia que quería que en lo que se estaba trabajando era un modelo de ser humano, ¿no? Vosotros como expertos y profesionales de la educación... Un segundito, por favor. Tú también, Juan Carlos, por favor. Sí, mucho mejor. Vosotros como expertos y profesionales de la educación habéis hablado de uno de los objetivos del milenio que a mí me preocupa especialmente, ¿no? Y es el objetivo en el que hay que trabajar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ¿no? En España parece que eso ya no hay que trabajarlo y como muestra este foro en el que la mitad de los ponentes y de las personas al frente son mujeres o no, porque no veo de lejos, entonces no sé si son todos hombres. Quería preguntarles sobre todo a los ponentes nicaragüenses cómo están trabajando la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como expertos de la educación. Muchas gracias. Si gusta, contestamos rápidamente. Hay que destacar que Nicaragua pasó del lugar 90 al lugar número 6 en equidad de género, del 90 al 6. O sea, no es del 90 a la mitad. Pero eso es un tema de leyes, es un tema de políticas, es un tema de programas y es una lucha también. Porque, lógicamente, que muchos de los programas económicos y sociales que se impulsan van en esa dirección. La educación es, por supuesto, un aspecto vital, pero los temas de emprendimiento, el tema de impulso de la microempresa, el tema del crédito y, lógicamente, todo aquel tema que tiene que ver con la convivencia familiar, que también nosotros sabemos que las mujeres y niñas han sido en la historia, digamos así, y en el caso de Nicaragua, no solamente negado el derecho, sino también, incluso mancilladas, maltratadas, mucho más que simplemente negar un derecho, pues simple entre comillas, ¿no? Entonces, pero Nicaragua ha tenido un avance muy grande. Actualmente tenemos en promedio en general el 56% de estudiantes universitarias son mujeres, ¿verdad? Que también eso ha cambiado. Y tenemos, digamos, por ejemplo, el caso del Parlamento nuestro. Por ley tiene que ser 50% mujeres y 50% varones, pero no pueden ser suplentes las mujeres, tiene que ser alterno, ¿ah? Igual podrían ser 50, podría ser la mitad, pero podría ser todas suplentes, por decir algo, todas vice. No, por ley todos los partidos deben de presentar igual cantidad de mujeres, igual cantidad de varones, pero igual en la posición principal o en la posición, vamos a decir, no solamente para el tema de la asamblea, sino los alcaldes y alcaldesas. Si el candidato alcalde es varón, la segunda pues tiene que ser mujer. Si la candidata es mujer, puede ser varón. O sea, pudieran ser las dos mujeres, pero no pueden ser los dos varones. Y tiene que ser por lo menos la misma cantidad en cargo propietario y la misma cantidad en cargo de suplentes. Pero bueno, insisto, entonces se han definido leyes, se han definido políticas, hay programas, hay acciones y la educación, que tiene aspectos curriculares, pero también tiene el tema de valores, porque gran parte del problema del enfoque de género es un tema de valores también. Y eso está intrínsecamente mencionado. Lógicamente entendemos que hay un reto grande, hay el tema también del derecho, el tema de la violencia, etcétera, pero sí hay un avance grandísimo, grandísimo, y la educación es un componente de ello, pero estamos claros que es parte de los retos que tenemos. José Alberto Hidalgo. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los ponentes y sobre todo agradeceros el trabajo que estáis desarrollando. Y a mí me gustaría hacer una reflexión porque
entiendo que confundimos educación con formación, ¿no? O sea, educación es una cosa y formación es otra. O sea, y la formación, como bien decía Telemaco, en cada sitio puede tener sus características y cada ciudadano se puede formar en distintas cuestiones según el territorio donde viva, donde haya nacido, a qué se dedique. O sea, pero la educación como tal, ojalá pudiéramos llegar algún día a tener una educación global en todo el planeta, porque eso es lo que realmente nos hará que el ser humano sea cada día mejor y que tenga unos valores comunes y que podamos crear un mundo mejor del que hemos recibido, ¿no? Y para mí yo creo que la educación debe basarse fundamentalmente en 3 criterios que tienen que ser generales para todo el mundo, porque eso es lo que permitirá algún día que podamos tener una sociedad mejor de la que tenemos ahora, ¿no? Y estos 3 pilares fundamentales para mí que deben sustentar la educación, pues son la igualdad, la laicidad y la solidaridad. O sea, los problemas que tenemos en la sociedad hoy en día fundamentalmente están basados porque no cumplimos esos 3 elementos fundamentales que para mí son esenciales en la educación. Porque yo me puedo formar en cómo se hace la energía nuclear, pero la educación tiene que ser común para todos, porque si no estaremos haciendo un flaco favor a la sociedad que hemos encontrado. Y por eso es necesario que esos 3 pilares se trabajen y sean comunes en el planeta, porque es fundamental. O sea, todos los problemas que se han generado históricamente en la sociedad están basados porque no se cumplen estos requisitos. Y fundamentalmente también algo que para mí es esencial, que el concepto de la laicidad y el respeto mutuo a las creencias de cada uno, eso debe de implementarse en la educación como algo fundamental. Ahora mismo hemos visto en pocos días 2 sentencias, una nos afecta directamente a Extremadura y otra afecta a nuestro país a nivel general, que parece que en España vamos dando un pasito hacia adelante y otro hacia atrás, ¿no? O sea, que ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo y reconociendo los colegios de segregación por sexo, y hemos tenido otra sentencia que nos afecta a Extremadura con el tema de las religiones en los colegios. Y esto es algo que para mí es esencial, de que trabajemos en esa línea de intentar conseguir una educación que no tiene nada que ver, como digo, con la formación uniforme en todo el planeta. Muchas gracias. Sí. Nosotros en todo el currículum no concebimos la educación en términos integrales como instrucción nada más, o instrucción o formación. El tema de valores estamos poniendo énfasis en todos los procesos, incluyendo de capacitación. Porque una cosa que no mencionamos, todos los funcionarios públicos están en un proceso de capacitación, todos. Y uno de los componentes es valores. ¿Pero cuáles valores? La ética, la solidaridad, el enfoque de equidad, etcétera, incluso el respeto al medio ambiente y otros componentes vitales, ¿verdad? Entonces hay una serie de valores, pero también los aspectos ya de formación. Entonces, no solamente la educación formal, sino también la educación, la capacitación y la educación a través de la tecnología de información, a través de la televisión, a través de la radio, pero valores es un común denominador. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de la paz? Es el respeto. Desde la paz con el que tiene hasta la paz global. Hay un tema de respeto y aquí plantea el tema de la religión es un caso, pero el tema de las identidades culturales, etcétera, etcétera. Pues entonces el tema del respeto, la ética, la solidaridad, el enfoque de equidad, etcétera, es vital. O sea, no concebimos una educación sin valor y estos son aspectos transversales.
Claro, hay aspectos de formación que incluso pueden universalizarse, ya no estoy hablando de educación. Por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, eso es un componente que más allá de las carreras y más allá, es un aspecto vital actualmente. Que la capacidad de comunicarse es un aspecto vital. Que el dominio de las tecnologías de información y comunicación es un aspecto vital, podemos decir universal, con diferencias en niveles, pero es universal. Estos son aspectos de formación. Hay aspectos de formación que son válidos para todas las carreras y casi para todo el mundo. Pero los aspectos de educación y sobre todo en valores son esenciales si queremos que la educación sea, además del derecho fundamental, lo que decía Juan Carlos acá, la educación transformadora de la sociedad. Si no, la educación va a ser simplemente la educación para ensanchar brechas o lograr objetivos personales, pero sí lograr objetivos sociales. Entonces, absolutamente de acuerdo, pero en el caso de Nicaragua, como digo, toda acción educativa, formal, no formal, informal, tradicional, debe llevar necesariamente el tema de valores. ¿Quiere decir esto que todos lo estamos haciendo bien? Otra vez no. Estamos tratando de hacerlo mejor, pero insisto, no la concebimos. Y desde las universidades, uno de los grandes problemas es que mucha de la llamada educación se ha convertido en instrucción o en formación y ha perdido el carácter eminentemente educativo, que es esencial. Como digo, yo mencionaba la salud. De que se forma en salud, por supuesto, tiene que curar enfermedades, pero sobre todo tiene que ser un promotor de la salud, no alguien que vive de las enfermedades. Y en la labor del maestro también es clave, porque como decía José Martí, la mejor forma de decir es hacer. Y disculpe, aquí aprovecho para decir el tema de los retos de enseñar y aprender también. Decía un profesor, disculpe, me ponga ahí ejemplo un poco humorístico, pero decía, cuando fue a presentarse al aula de clase que él, dentro de sus características que él se presentaba, es que le había enseñado a hablar a su perro. Y que el perro lo tenía afuera. Y si quieren, traigo el perro para demostrárselo. Entonces, bien, pues profesor, claro, ¿cómo fue eso? Y pone el perro ahí al frente y le dice, a ver, decí hola, no dice nada. Buenos días, no dice nada. Y otras cosas. Pero profesor, usted nos engañó entonces. Yo dije que le enseñé, pero él no aprendió. ¿Ya? O sea, muchas veces, ese es un tema que muchas veces en Londres discutíamos en enero de este año, que hay que reducir la enseñanza para aumentar el aprendizaje. Y el aprendizaje es significativo, incluyendo el tema de valores. Otra cosa aquí, hay que aprender a valorar no solo los grupos, sino la persona individual. Incluso hay en nuestros países, las personas con discapacidades, muchos estaban invisibilizados. La misma familia los escondía. Y entonces creamos un programa que se llama Todos con Voz. Atención médica, visibilizar. Hay gente que tiene discapacidades físicas, pero desarrollan unas capacidades extraordinarias más que las que aparentemente no tenemos. Pero ahí si alguien no las puede desarrollar, aún así tiene derechos y hay que atenderlo como tal. Un ejemplo claro, o sea, atender los sectores, los grupos étnicos, sociales, pero también las individualidades, nada más que con una visión colectiva, otra vez. Me olvidó decirles, todo proyecto tiene un padre, un proyecto que lo inspiró, o una madre. Es que no me habéis dejado terminar. Un padre y una madre. Todo proyecto tiene un padre y una madre, y este proyecto tuvo un padre y una madre que se llamó Diálogos de Ciudadanía, y es el libro que le hemos entregado. Toma la palabra Manuel Bautista de Adismonta. Bueno, gracias, Juan. Yo tengo que decir que me siento, no sé cómo decirlo, emotivamente, de una manera emocionalmente positiva, porque estoy en un foro en el que, lógicamente, tengo que agradecer a los ponentes, a AUPES, el hecho de poder estar aquí compartiendo con ustedes esa experiencia de que nos enseñe el ministro Telémaco y nos enseñe Roberto Blandino y Juan Carlos, esa experiencia de educación en Nicaragua. Y claro, he estado pensando, porque yo me quiero sentir un poco más combativo, me quiero sentir un poco más rebelde, y busco siempre la forma aquello en lo que disiento, pero está difícil, está ciertamente muy difícil en esta ocasión.
¿Cómo no vamos a dar importancia, yo que vengo del desarrollo rural, es decir, del desarrollo territorial, es decir, de lo que hemos aprendido, se supone, aquello que ya está obsoleto, como la planificación estratégica, porque lo utilizaban las empresas, y el territorio es una gran empresa, y cómo no voy yo a estar de acuerdo en lo importante que es efectivamente el capital humano, y lo importante que son las personas, y lo importante además que tengan ese vínculo, que sea vinculante, que se ha hablado, es decir, que sirva efectivamente para el desarrollo que se plantea ese pueblo, ese territorio. Claro que estoy completamente de acuerdo. Partiendo desde ahí, completamente de acuerdo. He aprendido mucho y es agradable aprender así, saber que es tan agradable el aprendizaje durante toda la vida. Pero me quedo con una cuestión que el ministro Telémaco ha dicho, como es la introdiversidad. La introdiversidad, no lo ha dicho así, pero sí, ha descendido en lo que es la diversidad hacia abajo, hasta darnos cuenta que nosotros somos también, pues, estamos repletos de diversidad, porque claro, esto me ha traído al recuerdo de que nosotros por la mañana somos clásicos y por la tarde somos barrocos. Es decir, se ha sucedido en la historia lo clásico y lo barroco, tal y como decía Eugenio Dor. Eugenio Dor ya lo contaba. Entonces, explica muy bien lo que son los ciclos. ¿Cómo no voy a estar entusiasmado cuando se ha hablado aquí de ciclos? Y de que estamos en el mayor de los ciclos, de los cambios de ciclos. Estamos en un cambio de paradigma, en un cambio de era. O sea, el cambio que nos viene ahora es brutal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy en primera línea. Entonces, para afrontar este cambio, que también es verdad que me ha recordado a un profesor que Juan Carlos también hemos compartido conversaciones respecto a las enseñanzas de aquel Rodríguez de las Heras que nos enseñaba cómo vivimos permanentemente en crisis. Estamos instalados en la crisis y ha llegado un punto, y él decía, en que la crisis es de tal manera que es ahora cuando tenemos que aprovechar la oportunidad, ahora que todo se está removiendo, para colocar las cosas de otra manera. Esa es una gran oportunidad que no debemos de perder de vista. Pero ustedes han estado hablando mucho de lo que es el sistema, las modalidades de aprendizaje. Y es verdad que se puede aprender a educar, o sea, acciones para educar, acciones para formar. Pero no han hablado tanto, que es el punto de vista que yo quiero traer a colación, de las distintas modalidades de aprendizaje, que es distinto. Les voy a poner un ejemplo. Mi hijo tiene 18 años y entonces yo ahora cuando leo los periódicos y veo pues aquella economía colaborativa, aquella página de tal, aquello que salió, digo, pues a ver, esto es lo que me contaba mi hijo hace un año, o sea, va un año por delante de mí. Y cuando veo el tema de la criptomoneda, o sea, de todos los cambios que se nos avecinan, digo, mi hijo va por delante de mí, me lleva mucha delantera, pero yo no sé si recibe la información y la transforma muy rápido. No sé si le entra por el ombligo. Yo no estaba cuando él nació, fue una cesárea, yo no estuve presente, pero por algún sitio le entra, porque aprende muy rápido. ¿Dónde ha aprendido eso? ¿Cuál es el modelo de aprendizaje? No lo ha aprendido en el instituto, no, porque de ahí solo trae suspensos. Tiene que haberlo aprendido y claro, es que es un modelo de aprendizaje distinto. Estamos ante un modelo de aprendizaje para el que no hay una respuesta respecto al modelo de enseñanza. Hablamos de cuál es el modelo de enseñanza, pero el modelo de enseñanza no tiene respuesta para el modelo de aprendizaje que es el que antes ha cambiado. Lógicamente, son caras de una misma moneda. No puede haber aprendizaje si no tengo de dónde beber, si no tengo dónde están colocadas las fuentes para esa enseñanza. O sea, alguien ha colocado, ha surtido de contenidos en algún sitio. Pero eso no es lo importante, únicamente el surtir de contenidos en algún sitio, porque claro, yo que también comparto esa visión de futuro en la cual el chip que nos coloque de alguna manera vaya a ser capaz de que en una noche aprendamos un idioma, es muy peligroso ese chip, porque ese chip en la cabeza no solamente va a transmitir información del lenguaje, va a transmitir también información de los medicamentos que hemos tomado y del dinero que nos hemos gastado en el medicamento, pero es que también va a poder controlar las emociones y eso es muy peligroso. Mi hijo afortunadamente se retiró de Facebook hace tiempo, pero esto es muy peligroso. Es verdad que la acción surge de la emoción, pero es que la emoción es algo de lo que es más manipulable, con lo cual la enseñanza, ya que no se puede dedicar únicamente a surtir, como si fueran surtidores de conocimientos, que pueden estar en muchos sitios, lo que sí que es importante es que sea capaz
de hacer que la gente tenga juicio crítico, incluso de los valores que se le pretenden inculcar, juicio crítico, incluso de los valores que se le pretenden inculcar. Con lo cual, bienvenido sea ese nuevo modelo de aprendizaje que está haciendo revolucionar a los modelos de enseñanza, pero centremos la atención sobre todo en cuáles son los cambios que se están dando en los modelos de aprendizaje. Bienvenido sea el juicio crítico, que lo necesitamos como agua de mayo para los cambios que se avecinan. Bienvenidos sean también esos cambios porque son inevitables dentro de los ciclos y las crisis. Y tan solo he encontrado algo que poder corregir, entre comillas. No es que venga el fin del trabajo, que ya se sabe que vendrá. Lo que viene es el fin del empleo, porque trabajos siempre tendremos. Sí, muy rápido. Una de las que estamos haciendo, totalmente de acuerdo, es cambiando el enfoque homogenizador de la educación tradicional, encasillador, donde agarramos 10, 20, 30, 40, 50 estudiantes y los tratamos como que todos fueran iguales. Casualmente ahí va el centro del programa: aprender, emprender y prosperar, donde cada quien es diferente, cada quien tiene un ritmo, unas visiones diferentes, tiene una cosmovisión diferente, tiene un pasado, un presente y un futuro diferente, una forma de ver las cosas diferente. No es mala o buena, es diferente. Pero entonces casualmente el centro del programa Aprender, Emprender y Prosperar, que está desde preescolar hasta la educación superior, está en eso. ¿Lo hemos logrado plenamente? No, estamos trabajando en esa dirección, pero ese es el enfoque. Ahora, tiene que ser un enfoque casualmente hacia el aprendizaje y que no todo el mundo aprende igual. Y casualmente ahora incluso la educación presencial, aquí hemos hablado de la educación en línea, es que una educación 100% presencial ya difícilmente podemos hablar de calidad. Ahora, aún la presencial tiene que ser bimodal, o sea, tiene que ser auxiliada, apoyada por la internet, la tecnología de comunicación, etc. Y aquí, hoy más que el informe Delors de la UNESCO fue hace años. Sin embargo, decía aprender a hacer, pero un aspecto fundamental, aprender a ser cada persona, ¿verdad? Y eso es clave. Y esa es casualmente la educación. Yo creo que el tema de enseñar, cada vez va siendo menos posible enseñar, cuando va siendo más posible facilitar el aprendizaje, gestionar el aprendizaje. Pero ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es enseñar aunque no se aprenda. Porque yo voy a repetir la clase que he dado mucho tiempo, eso es lo que se dice, ¿no? Puedo repetir la clase y está. Pero ¿cómo facilito? ¿Cómo gestiono el aprendizaje? Eso es más complejo, pero tiene mucho más impacto en la persona y al final en la sociedad. Entonces realmente, pero a su vez ahora, de otro punto de vista, tiene menos riesgo para el profesor. Porque si un profesor va y pretende saberlo todo, nadie lo sabe todo. Pero si lo que va es a facilitar el aprendizaje, incluyendo el aprendizaje horizontal entre los que se supone que no saben, pero que saben mucho, realmente va en la línea que usted plantea. Yo creo que en el caso de Nicaragua, como digo, la esencia del programa Aprender, Emprender y Prosperar es atender el problema que usted plantea. Pero otra vez, como digo, hemos avanzado, pero tenemos mucho que seguir aprendiendo de lo que hemos hecho bien y aprender bastante de lo que no nos ha hecho bien. Porque uno hay que aprender de lo que no hace bien. Fíjense, cuando uno anda un dedo del pie golpeado, dice, solo con ese dedo doy. No es cierto, lo que pasa es que sea con el otro no siente, ¿verdad? Pero bueno. Interviene Alejandro Almenara de Inexo. Muchas gracias, Juan, Auper, ministro, gracias por el esfuerzo de estar aquí acompañándonos, director de la UALN, y Juan Carlos, amigo de Emprendedores. Algunas cosillas, ¿vale? Porque el espacio es muy motivante, estimulante cuando hablan de palabras de cambio, disrupción, de ir a las causas, más allá de las reformas, de nuevos mundos, de futuro y de presente, ¿no? Y sobre todo cuando se habla también, motiva mucho cuando escuchas hablar de desafíos, ¿no? Y de retos, ¿no? Y de incertidumbres, ¿no? Y de desafíos de país, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de una manera tan amplia donde está presente lo global, lo nacional, internacional, lo más cercano e incluso lo personal, ¿no? Con la experiencia que también agradece a Jocelyn, porque además me ha parecido muy importante tu intervención en el momento y en el contenido, sobre todo en algo que ha dicho casi al final.
que has dicho. La educación es un derecho humano. Y me parece que es algo que recoge un poco casi toda la conversación que tenemos, porque ayuda también a ir a veces a las causas que se nos olvidan, ¿no? Y afrontamos la educación como un ámbito político de acción. Y es que es un derecho humano, es que es más profundo. Y el trabajo que se está haciendo quizás tiene eso presente en su base. Es derecho humano. Y desde ahí hay que trabajarlo, ¿no? Y como derecho humano está también conectado e impregnado por otros derechos humanos, al igual que los ODS. Los ODS no son cajas herméticas y estancas, ¿no? Se conectan. Entonces el trabajo con... Una reflexión también, cómo se conecta, ¿no? UALN con las sinergias y relaciones entre los distintos ODS, como reflexión, no como pregunta, ¿de acuerdo? Como pregunta ya, si me interesan algunas cuestiones, ya no de este carácter más global, humano, ¿no? Sino también con mi proceso de escucha, ¿no? Estar atento a algunos retos o desafíos que lanza, ¿no? Y en este caso a Roberto Blandino, tenéis 54 titulaciones, formaciones, y tenéis una tubería llena de más cosas. Os falta gente. ¿Cuáles son los requisitos para ser profesor de la UALN? En el sentido, Roberto, en el sentido no de postularme a ser profesor, sino en el sentido de pensar el reto de una UALN abierta, pero no abierta para Nicaragua, sino una UALN que lidere la universidad abierta en línea del mundo. Que sea capaz de abrir esa tubería al mundo y que Alejandro Almenara, desde Extremadura, sea capaz de ofrecer un posgrado, una titulación en metodologías de innovación social. ¿Vale? Esa parte ahí. Y ya cierro, Juan Carrillo, que sé que vamos mal de tiempo. ¿Cómo está impactando la UALN en la universidad o en Extremadura? En Extremadura, ¿vale? Ese intercambio de aprendizaje. Antes de dar la palabra a Roberto y a Juan Carlos por lo de Extremadura, nosotros antes se utilizaba mucho en Nicaragua la palabra beneficiario. Eso lo hemos ido eliminando y ahora hablamos de restitución de derechos. Porque beneficiario era como que, bueno, vamos a ayudarlo, pobrecito, ¿verdad? No, hablamos de la restitución del derecho, casualmente entendiendo que la educación no es una dádiva, es un derecho. Entonces hablamos de la restitución del derecho a la educación, a la salud, a la alimentación. Es derecho, ¿verdad? No es una prerrogativa que alguien se le ofrece y que bueno. Entonces, eso como aspecto conceptual. No usamos ya eso de beneficiario. Está, entre comillas, prohibido para nosotros, vamos a decir así, ¿verdad? Hablamos de restituir derechos. Eso es clave como visión del trabajo que hacemos. Y esto es lo mismo, pues, que decíamos, como cuando yo les decía a los estudiantes, apoyar la lucha contra la pobreza. No es que es nuestra obligación, es que no es un tema que si lo apoyo, si quiero, es que debe ser nuestra obligación desde nuestra lógica. Y mejorar la condición de vida individual, claro, por supuesto, y ¿quién va a decir que no? Si eso es legítimo, sería irreal decirlo que no, nada más que sin menoscabo, o más bien puede ser lograr mejorar la vida individual, pero contribuyendo a mejorar la vida colectiva. Eso es importante, ¿verdad? Creo que esos son algunos aspectos centrales de lo que aquí se ha dicho. Y la otra cosa es que la universidad abierta en línea, potenciando las tecnologías, está contaminando positivamente la educación presencial. ¿En qué sentido? En que, dice la educación presencial, queremos utilizar herramientas de la educación en línea para mejorar la educación presencial. Porque también, le digo, nosotros estamos convencidos que no podemos hacer estafa virtual. Porque ahora hay estafa presencial, pero hay estafa virtual. Nos estamos comprometidos a hacer una educación de calidad y pertinente para las personas, la comunidad y la sociedad. O el caso de las universidades. Nosotros tenemos universidades públicas, pero no puede ser pública porque usufructo el presupuesto del Estado. Y hay gente desde las universidades públicas en el mundo que lo que hace es defender un status quo. No defiende un modelo, no defiende valores, no defiende principios, defiende un status quo. O defender la autonomía, no para hacer lo que se quiera, cuando se quiera y con la calidad que se quiera, sino para trabajar en función de la sociedad. Yo soy un defensor a muerte, ustedes lo saben, a muerte si es necesario, pero no de cualquier autonomía.
Es la autonomía para hacer con seriedad, con responsabilidad, con transparencia, ¿verdad? Porque eso es clave, eso es parte de la ética, ¿verdad? Y con la mayor eficiencia que podamos, eso es clave. Pero también hay universidades privadas con alto sentido de responsabilidad. Entonces, hay privadas, pero hay unas que son privadas de todo, ¿verdad? Privadas de calidad también, ¿verdad? Hay instituciones sin fines de lucro y hay de lucro sin fin. Y peor aún, hay unas de lucro sin escrúpulos, ¿verdad? Entonces, el bien público no quiere decir que sea ofrecida por una institución pública solamente, jurídica. Puede ser jurídicamente privada o jurídicamente pública, pero que tenga un sentido social, que tenga un sentido humano y no un sentido eminentemente mercantil, porque realmente, así como el agua y la educación son grandes negocios en el mundo y no realmente vistos como un derecho humano. Entonces, creo que son aspectos, otra vez, lo que decía Juan Carlos, ¿para qué sociedad estamos trabajando? Estamos trabajando y estamos haciendo educación para que la educación sea una transformadora o para que la educación simplemente ensanche los niveles de injusticia, inequidad, etcétera, que tenemos. Otra vez aquí también va el tema valores, y aquí otra vez retomamos lo que dices tú con lo que decía nuestro colega de formación y educación. Es educación para la emancipación, para la internacionalización, para acercar a la gente y para respetar a la gente. Eso es vital. Si no, realmente lo que hacemos es instrucción, y eso, instrucción sin educación, pudiera ser hasta contraproducente para los intereses generales, si no está bien afianzado. Pero Roberto. Bueno, yo dije al inicio que no estamos haciendo una institución jurídica nueva. Por lo tanto, no tenemos en el programa nacional académico, no tenemos un peso para contratar a nadie. Los requisitos los pone cada universidad de acuerdo a sus criterios para contratar docentes y sigue las cosas que tiene cada universidad. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos? Ser docente de una universidad en base al proceso que ellos tienen interno. Pero desde el punto de vista ya de la UALN como tal, nosotros lo que hemos dicho es de que al docente, en principio, tenemos que tener una estrategia para que se incorpore. Esto no es de golpe, esto es difícil decirle a un profesor de que además de dar clase presencial ahora va a atender a 100.000 estudiantes en línea, por favor, eso es. Entonces tenemos una estrategia, la estrategia es que hemos puesto en medio, hemos quitado la palabra tutor, esa es la palabra que existe, todo el mundo la conoce, le hemos quitado tutor porque tiene ambigüedades, duplicidades y una connotación ya actual distinta a la que nosotros queremos. El tutor es el de tesis, el tutor es aquel que anda detrás del muchacho y le ayuda y qué sé yo. Ese no es lo que queremos. Entonces hemos definido el mediador pedagógico. Y el mediador pedagógico tiene otro rol, tiene otras funciones y hemos dicho que el especialista, que es el docente que nosotros conocemos, el catedrático, el del doctorado, el de PhD, el que va a los congresos, el famoso, el que inventó y el que va al registro de la propiedad, a todas sus patentes, a registrarlas, etcétera, ¿no? Ese es el docente y le llamamos especialista de contenido. Entonces tratamos de incorporarlo en la medida que él verdaderamente supere todas las debilidades que tiene desde el punto de vista, ¿verdad?, del concepto que tenemos, todo. Pero él es el dueño del contenido. El especialista en contenido es el dueño del contenido, el que queremos que siga dando clases, que siga yendo al debate, que investigue, el investigador. Pero si lo ponemos a que él edite, produzca, le metemos tecnología y computadoras, entonces el hombre ya pasó a esa es otra función. Entonces, para nosotros tenemos los mediadores, que son las personas que verdaderamente, yo les digo los sargentos, ¿verdad? La gente que matricula, la gente que atiende al alumno, que está todo el día en eso. Y tenemos una norma, queremos llegar a que un mediador atienda a 2.000 estudiantes. Pero ahorita no queremos que pase de 100, entre 100 y 200, porque estamos empezando, ¿no? Entonces, de esos 54 títulos, todos los docentes, los especialistas son los que nos dan la página amarilla, su PowerPoint, el libro que tiene escondido que nos suelta, ¿verdad? Y todo se lo digitalizamos y tenemos equipos especializados para poner digitalmente aquello, digitalizar el curso. Y lo que queremos de él, y miren, lo importante que hemos descubierto, que más que nunca se necesitan docentes para este programa, pero los de experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos trasladar digitalmente su experiencia de 20 años de docencia, la didáctica.
contenidos en la red hay mejores que los que tienen los profesores en el aula, posiblemente requete mejores, y posiblemente haya un acervo de información mucho más allá de la que el catedrático de Derecho comparado tiene, posiblemente. Pero lo que nosotros queremos de él no es el contenido de Derecho comparado, no lo puede dar, sino es su experiencia de cómo enseña, su maña, su pregunta, su evaluación, el ejemplo que da, la didáctica de 200 años de experiencia. Las universidades son las especializadas en transferir contenido y volverlo verdaderamente de valor en el estudiante y transformador. Ese lo queremos el estudiante de especialidad, el profesor, digo, con especialidad, para que nos enseñe la didáctica que él usa, el ejemplo que usa. El libro de Derecho Comparado te lo explica facilito, pero lo hace aquello bonito, divertido y agradable. Es el que queremos sacarle todo, pero no queremos que se transforme en el docente digital que todo el mundo habla por ahí, ¿verdad? Las teorías dicen de que todos los que estamos aquí, si queremos pasar a ser docente de una universidad virtual, tenemos que dominar las tecnologías y la cosa. No, con el MOOC no se puede que un docente haga ese cambio. Llevamos un año. En un año no puedo tener docentes digitales de lo que dice la teoría, de que debe tener unas competencias, que búsqueda, que esto, que el otro, que eso no es, esa es teoría. En la realidad tenemos docentes que están resistiéndose a hacer eso, pero ellos están dispuestos a probar, a innovar, a asumir el reto, y tenemos la magia que tenemos ahora de los 54 programas, es porque tenemos profesores comprometidos verdaderamente con querer hacer lo que dice el ingeniero, ¿verdad? De querer verdaderamente provocar un cambio, transformar la sociedad, un cambio de país. Son parte y suman verdaderamente para llegar a tener ese 100% que queremos de contenido pertinente, vinculante y de calidad, etcétera. Pero hemos hecho un ejército, ese es el tema. Hemos hecho un ejército y lo hemos ido descubriendo en el camino, que al profesor no lo podemos poner frente a 2.000 estudiantes, porque él dejaría de dar clases, de investigar, de revisar. ¿Recuerdan lo que significa ser un asesor de tesis, verdad? Esto quita tiempo, y ahora estar ahí en el internet día y noche. Entonces pusimos un mediador, que él tiene un vínculo muy fuerte con el docente, fuertísimo, pero es el dueño del contenido, y le llamamos, ¿verdad? Por eso un especialista, ¿verdad? El especialista de contenido. Bueno, aquí debe de haber algunos doctores en qué sé yo, y son dueños de ese contenido. Y en la cátedra que él la da, solo él la da porque es el que tiene más investigación, qué sé yo. Pues queremos que investigue, pero que no se dedique verdaderamente a estar produciendo MOOC. Esa es una habilidad y una destreza de otros colegas, ¿verdad? Que tienen que hacer eso, manejar el MOOC, el Moodle y todo lo demás. Por lo tanto, el requisito es lo que pone, el que tiene la universidad, la UALN, no pone ni requisitos de nada. Al que nos den, lo vamos a trabajar y lo vamos a formar para que sea un profesor verdaderamente el que queremos del siglo XXI, pero lo separamos, ¿verdad? No sé si... Gracias. Yo solamente quiero agregar un comentario. Para mí, que soy al final, para mí la primera condición insustituible, más allá si tiene 100 doctorados o no tiene ninguno, claro, un requisito básico académico, es que esté dispuesto a apostar por una educación diferente. Porque hay gente que tiene muy buena formación, pero es muy tradicional, y no es que sea malo, pero en este modelo yo prefiero a un junior con deseos de aprender y cambiar, que a un senior que el senior hay que para otro lado. Entonces, ese es. Igual en el programa Aprender, Emprender y Prosperar. ¿Cuál es la condición fundamental? Que esté dispuesto a cambiar la educación para el cambio en la sociedad. Esa es la... Yo aquí en una conferencia, unos maestros que me invitaron a una universidad me decía que era sobre el tema de los estudiantes y la calidad de la educación. Me decía un profesor, ¿cómo hacemos para cambiar la calidad de los estudiantes? Hagamos una cosa, si usted me responde cómo hacemos para cambiar la calidad de los maestros, yo le respondo la otra. Pero ¿cuál es la primera condición para ser un buen estudiante? Yo le digo a mis estudiantes, la primera condición es estar dispuesto a hacerla. No es cuánto papá y mamá le da, no es ni siquiera que si tenemos un laboratorio de última, todo eso es importante, pero es absolutamente insuficiente si el estudiante no está dispuesto a hacer lo suyo. El papá, la mamá, el maestro, todo está bien y es necesario. No, yo voy a decir, ese rector está diciendo que no es necesario. No, claro que es necesario. Lo que estoy diciendo es que es insuficiente si no se tiene el requisito fundamental. ¿Cuál es la condición fundamental para ser un buen docente en cualquier nivel? Estar dispuesto a hacerlo.
Ahora, si yo lo que quiero ser de un docente en la universidad pública es dar la clase porque me pagan el salario por eso, ¿ya? Bueno, entonces, y si es de la privada igual, o hacerlo de una manera muy tradicional, tal vez es buena, pero en este modelo y en estos dos programas, para mí por lo menos, si Roberto me dice a mí, mire que tenemos el mejor especialista, pero ese no está comprometido, le digo, no, hay de ese especialista haciendo lo que estaba haciendo, hay de él. Aquí va uno con el que quiere aprender, quiere compartir y quiere contribuir a transformar la sociedad. El otro está bien que lo siga haciendo, no es que lo vamos a explicar, pero que siga haciendo lo suyo, pero aquí no. Entonces, usted, Alejandro, bienvenido. Porque aquí el que habla se implica. En términos positivos, pero yo lo digo pues, porque como digo, que si saben los MOOC, que puede saber todas las tecnologías del mundo habidas y por haber, está bien, pero eso por lo menos para mí no es lo fundamental. Porque eso podemos buscar el que le apoye tecnológicamente, el que le apoye el otro. Estamos dispuestos a apostar por una sociedad diferente, a través de la transformación individual y colectiva. Vamos de viaje, lo que no sabe, lo aprende, y si no, buscamos quien nos lo enseñe. Gracias. Toma la palabra el señor Sisto. Sí, me decía el impacto que decía Alejandro. O sea, cuando se está en este tipo de programas, lógicamente hay flujos de ida y vuelta, estamos aprendiendo y también estamos trayendo cosas aquí, ¿no? O sea, impactos concretos. Por ejemplo, AUP está desarrollando un buen número de programas. En esos programas, de orientación laboral, tenemos aquí una magnífica representación hoy de profesionales de ese campo. Ya están capacitadas y están entrenadas en esos procesos que se siguen en el programa Aprender, Emprender, Prosperar y en la Universidad Abierta en Línea. Lo están haciendo. Somos de Martí en ese sentido. La mejor teoría es la praxis, ¿no? Entonces, eso ya está ocurriendo. Y ahí estamos aprendiendo también en esos procesos, porque esto se trata de un proceso de aprendizaje permanente, de ensayar cosas nuevas, porque si repetimos las cosas antiguas, pues ya sabemos los resultados. Entonces, ahí hay un buen colorario de eso. Desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, casos concretos. Hay ya grupos de acción local que la tecnología MOOC 2.0 están trabajando con ella en la aplicación de las competencias genéricas, el liderazgo, el emprendimiento, de manera masiva en territorio. Es un proceso lento, porque todo producto nuevo tiene un periodo también de acoplamiento a las prácticas de la sociedad, ¿no? Pero todo esto está en marcha. Yo te puedo dar luego en la comida más ejemplos de los que se están abordando, Alejandro. Perdón, disculpe. Como aquí se ha mencionado mucho el MOOC, no estamos amarrados tampoco al MOOC, porque alguien puede decir, es que el MOOC me parece, no, sí, aquí estamos abiertos a lo que sea. Y yo les quiero decir también aquí, Roberto, que también de la universidad, en una ocasión teníamos una discusión en el auditorio con los docentes y estamos discutiendo el tema de las competencias, del currículum por competencias. Entonces estamos discutiendo en la parte conceptual qué son, qué no son, y no pasábamos de ahí. Entonces yo opté por decirle, hagamos una cosa, llamémosle incompetencia, pero cambiemos las cosas. Porque de repente nos quedamos en la discusión etérea, estrictamente conceptual, pero seguíamos haciendo lo mismo. No, llamémosle, pero cambiemos. Yo creo que es cierto, porque a veces nos quedamos en lo etéreo. Entonces yo creo que es importante. Ahora, insisto, pues, los MOOC están bien. Si alguien mañana tiene el MOOCs o el MIX, no importa, aquí bienvenido sea. Es que y además no hay modelo único, esta es una combinación. Todo lo que resulte más pertinente, o una combinación, o uno u otro, bienvenido sea. Porque también, lo digo esto porque si no de repente podría parar o sea que esto solo es MOOC. No, el MOOC es una herramienta importante, pero no es la única. Hay muchas, y si son las aulas interactivas, y si son como sea, aquí esto está abierto a todo. Gracias. Señor Sisto Cubo, de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la invitación recibida por AUPES para participar en este foro que me está gustando muchísimo. Me ha gustado mucho lo que he escuchado esta mañana, las 3 intervenciones que ha habido. No es frecuente oír hablar de educación y de modelos educativos en clave de valores y de desarrollo humano, de manera que me parece muy interesante que haya reflexión sobre estos temas,
Generalmente las autoridades académicas hablan en clave de política universitaria o en clave de rendimiento económico, sin darse cuenta de que la cuenta de resultados al final, en términos de educación, no se puede medir en euros, sino que se mide en términos de conocimiento y en términos de desarrollo. De manera que estas reflexiones me parecen muy importantes y muy pertinentes. Y atendiendo a la petición del profesor Blandino, que ha comentado que no le gusta oír reflexiones sino propuestas, yo en realidad no es una propuesta, ¿no?, sino simplemente un comentario acerca de que cuando se habla de cuáles son los 3 ejes vertebradores de la universidad en línea de Nicaragua, y se habla de calidad, de flexibilidad y de vinculación, y considerando de que el foco del mensaje esta mañana de las 3 intervenciones, independientemente de los diferentes aspectos que han sido considerados, se pone precisamente en el tema de ética y en los temas de valores, pues tal vez en esos 3 ejes vertebradores debería figurar también, ¿no?, este aspecto que de alguna manera define todo lo que engloba y modula la filosofía, diríamos, ¿no?, o las intenciones o los porqués de la universidad. Y por otro lado quería comentar también de que se ha hablado en repetidas ocasiones esta mañana de tecnología, desarrollo tecnológico, pero en alguna medida se envía como un mensaje soterrado o encubierto de cuidado en los riesgos de la tecnología, y es verdad que existen riesgos en relación con la tecnología, pero no podemos olvidarnos de que la tecnología envuelve nuestra vida, de que la tecnología es el presente y va a ser el futuro, y de que en alguna medida nosotros tenemos que posicionarnos acerca de cuál es el papel que queremos desempeñar en el mundo en relación con la tecnología. Si queremos ser únicamente observadores o consumidores de tecnología o queremos participar en ella. Y yo creo que es muy importante posicionarse en este sentido, porque tomar participación en ella es dar la posibilidad de establecer vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano, o de desarrollar la tecnología también en estas claves. Nada más, muchas gracias. En primer lugar, efectivamente, creo que sería incluso no realista pensar que vamos a obviar la tecnología. No, es potenciarla. Pero potenciarla ¿para qué? Potenciarla para el desarrollo humano. Esa es la lógica. Claro, es que no es real, ¿verdad? Simplemente no es real. Es como yo les digo, otra vez en Nicaragua estamos formando. En Nicaragua, igual que muchos países, hasta hace pocos años lo que habían eran autos mecánicos. Ahora tienen cerebro electrónico. Claro, algunos mecánicos ingeniosos, cuando se daña el carro, como no saben lo de cerebro electrónico, le quitan el cerebro electrónico y lo hacen mecánico. Pero y dentro de poco van a ser los autoconducidos, que ya han habido accidentes, pero probablemente van a tener menos accidentes porque no van tomados de licor, porque no van hablando por celular, porque no van maquillándose, etc. Pero igual tiene ventajas y desventajas, pero entonces habrá que capacitar ya para darle mantenimiento y reparación a esos autos. ¿Vamos a negar eso? Es que no hay manera. Es como, yo les voy a decir un ejemplo, a propósito del canal, que ese es un tema que podemos hablar 5 minutos, 5 días, pero eso es otra cosa. A una gente de una comunidad indígena me decía, mire, estimado ingeniero, que pasa que eso nos va a introducir cambios culturales. Me parece perfecto, le digo, que hablemos de ese tema. Deme su número de celular y vamos a hablar con gusto de eso. Se saca su celular y lo vale. Y es que estaban los celulares en la comunidad y en la cultura indígena antes. No, ¿verdad? Ya hablamos, pues, entonces, digamos, entonces, esa es la realidad. O sea, el mundo cambia. Ahora, la otra cosa, la tecnología para potenciarla, pero no para negar los saberes, sino cómo los combinamos. Yo le digo, hay gente que no sabe leer y escribir, por lo menos en Nicaragua, pero tiene una gran sabiduría, ¿verdad? O hay conocimientos ancestrales que requieren investigación, ¿verdad? Sociales, científicos. ¿Cómo combinamos? Casualmente es potenciar al máximo, y nosotros queremos nanotecnología, biotecnología, robótica. Estamos trabajando en Nicaragua también, y no mencionamos acá, pero estamos promoviendo a los jóvenes no ser solo usuarios, sino desarrolladores también. Y estamos promoviendo también la robótica, y a nivel incipiente, a nivel nuestro. Pero como digo, es ni mucho menos negar la tecnología, porque no es real, sino potenciarla en función del desarrollo humano y combinarla con los saberes. Esa es la lógica, pues, digamos. Y lógicamente también, para que no nos pase también de futuro lo que se dice el papel de la computadora, el hombre o la mujer y el perro. Nos dice que la computadora va a hacer el trabajo,
el hombre va o la mujer va a cuidar la computadora y el perro va a cuidar que el hombre o la mujer no vayan a tocar la computadora. O sea, lógicamente que esa no es la lógica que queremos. Pero quiere decir que hay que evolucionar. Por ejemplo, el tipo de empleos, técnicos, obreros, técnicos, especialistas, tenemos que adecuarlos. La formación, si no, no va a ser pertinente, no van a tener trabajo. Esa es la lógica que nosotros venimos planteando. Y otra vez con tema, y termino aquí con la parte de los recursos. Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, como le decía. ¿Pero porque es el país que tiene más efectivos de la policía? No. ¿Es el país que tiene más medios técnicos? No. ¿Es el país que tiene más presupuesto? No. O sea, si fuera por presupuesto, probablemente seríamos el más inseguro. Es porque tenemos, por supuesto, tenemos una historia, tenemos un modelo y tenemos un esquema de trabajo en nuestra policía. Igual pasa con esto, pues digamos así, ¿cuál es la condición fundamental para esto? Y lo que hemos hecho ha sido la convicción para hacerlo, ha sido tener amigos y amigas como ustedes, y ha sido tener el deseo para ir más. La condición fundamental para hacer algo insustituible es estar dispuesto a hacerlo. Si con lo que tengamos vamos a hacer hoy y el resto, y además siempre podemos hacer más y mejor las cosas con lo que tenemos, y en la medida en que hacemos más y mejor las cosas con lo que tenemos, se nos viabiliza más obtener lo que no tenemos. Aunque lógicamente en el mundo siempre hay corrientes que están en contra, pues hay quienes están exentos de valores. No por casualidad las 8 personas más acaudaladas del mundo tienen tanto capital acumulado como los 3.500 millones de pobres. Esas son realidades que hay en el mundo, pues digamos así. Pero bueno, yo creo que se trata, pues como digo, que España, que tiene una condición diferente desde Nicaragua y desde donde sea, no importa si son ojitos alados, no importa si son morenos, si son indígenas, si son... pero son seres humanos. Y perdón que yo siempre hablo un poquito demasiado. Yo hace poco estaba en Toronto, todavía en la primavera. Linda ciudad, primera vez que había estado yo en Toronto, ¿verdad? Pero hay una ciudad, ahí están las cataratas del Niágara, pero hay unos cuantos mendigos en la calle. Y seguramente cuando pasa la gente con sus mascotas, hay gente que no quiere que se le acerque la mascota al mendigo, pero no por el mendigo, sino por la mascota. Porque no porque la mascota vaya a morder al mendigo, sino para que la mascota no se vaya a contaminar de pulga o algo así del mendigo. O sea, y ya hemos deshumanizado la desgracia. Por eso digo, no podemos hablar de que le vamos a ayudar. Tenemos que ayudar a restituir derechos otra vez. Y otra vez, la primera condición para esto y para lo que hay que hacer no es la cantidad de plata, porque si fuera por cantidad de plata no hubiera hambre en el mundo, no hubiera una serie de cosas, no hubiera problemas de salud. Ese es el modelo de sociedad con el cual estamos comprometidos. ¿Lo vamos a lograr? Pues por lo menos tenemos que lograr nuestra satisfacción interior de hacer lo mejor que podamos y llegaremos hasta donde podamos y el resto va a continuar en una carrera de relevo. Pues eso es. Gracias. El señor Jaime Ruiz Peña. Seré conciso por la hora que es. ¿Vale? Estoy fascinado y entusiasmado, sobre todo por el uso de la palabra, señor Telémaco, porque las palabras, ya dijo San Juan en el Evangelio, el principio es el verbo. No es casualidad que estemos en el primer centro de formación de gramática que hubo aquí en Extremadura en castellano. Estamos en este aula, no es casualidad. Hace 500 años ya se daba la fuerza que tiene la palabra. Yo estoy enamorado de este proyecto, lo sigo en Facebook y lo saben los amigos, desde que elegisteis 3 palabras que no son neutras, que es aprender, emprender, prosperar. No son neutras. Y de todo saco lo siguiente, el aprender actualmente, y lo que estoy hablando fundamentalmente, no se puede aprender sin tener en cuenta lo que es la inteligencia emocional. Está hablando de la inteligencia emocional, ¿por qué? Porque usted está hablando de actitudes. De actitudes. Y eso es una cosa, el conocimiento, otra cosa es trabajar ya con la inteligencia emocional y con la actitud. Y la actitud en la vida es más importante que la aptitud. La C es más importante que la P. Y yo estoy viendo aquí que hay mucho de C, mucha vitamina C, mucha naranja en esto que estamos viendo aquí esta mañana. Y hablamos sobre todo de valores, y es curioso, yo tengo, muy poca gente lo sabe, yo tengo el honor de haber sido el que dirigió el proyecto de medir los valores de Extremadura, porque existe un modelo internacional, se llama Barrett Internacional, que se miden los valores de países y todo esto. Yo tuve el honor de ser el que llevase el tema de medición de los valores de Extremadura. Y ahí hay y ¿saben ustedes, queridos compañeros, cuál es el valor más flojo de Extremadura, el punto más difícil, el que más necesita apoyo, el que más sale en la medición participaron más de 1.500 personas? La falta de autoestima, baja autoestima como región.
Aparece eso, apareció en lo que estamos viendo. Curiosamente, luego tuve el honor de medir los valores de 3 institutos distintos. ¿Sabéis qué valor pedían los padres? Primero, en Extremadura, igualdad de oportunidades. Porque venimos de una historia, aquí en Extremadura pensamos que el que tiene buen padrino bien se coloca, y los estudios queremos que la gente prospere por su nivel de estudio. Pero ¿sabéis cuál es el principal valor que pedían los padres? Que enseñasen en el instituto herramientas para desenvolverse en la vida. Curiosamente. Y con todo esto que quiero decir, que encontramos, estoy dándole vuelta, y cuál era la solución. La solución apareció con la segunda palabra de ustedes, el emprender. Pero el emprendimiento como actitud, no como montar una empresa. Que todo el mundo puede ser emprendedor y no todo el mundo va a montar una empresa. El emprendimiento como actitud. Y trabajando aquí en Extremadura descubrimos la fuerza del emprendimiento social. Porque el que hace realmente cambiar las cosas a los pueblos son la gente que emprende para él y emprende para la sociedad. Y del emprendimiento social viene la tercera palabra, prosperar. Por tanto, me quedo con aprender, emprender y prosperar. Y muchísimas gracias a los que nos habéis traído aquí a vivir este momento tan memorable. Gracias. Bueno, hablando de la palabra siempre hay que hacer algún comentario, ¿no? Gracias. La inteligencia emocional. Efectivamente hay quienes entienden la palabra emprender desde una perspectiva estrictamente empresarial. Nosotros, el empresarial es una parte importante, pero es una parte. Incluso una empresa privada necesita contratar profesionales o técnicos que tengan una visión emprendedora, aunque no tenga su propia empresa. Y una institución pública necesita gente emprendedora, aunque no tenga su propia empresa. O sea, y el que puede desarrollar su propia empresa también. Pero está el emprendimiento social, el emprendimiento humano. O sea, nosotros entendemos la parte de emprendimiento mucho más allá de la visión reduccionista que creó una empresa. Insisto, no estoy minimizando la importancia, pero esa es solo una parte. Casualmente es una actitud de vida. Y entre las cosas fundamentales que es válido para el emprendimiento empresarial es una de las características del ser humano, debiera ser, y del emprendedor, es que no importa cuántas veces caiga, si siempre es capaz de levantarse. ¿Ah? Esa es la lógica. Por el que dice que es emprendedor y a la primera caída ahí se quedó, le pasa como el niño que quiere caminar, o la niña, y a la primera caída ya no volvió a intentar y quedó sin caminar para toda su vida. ¿Ah? Sí, así es. ¿Ah? O igual como cuando uno está aprendiendo un idioma, ¿verdad? Cuando uno aprende un idioma, hay que hablarlo mal para después hablarlo bien. ¿Cuántos llegan a Nicaragua que está aprendiendo? Miren qué lindo el vaca. Pues todo el mundo entiende que es la vaca, pero tiene que hablarlo mal antes de hablarlo bien, ¿verdad? Eso es importante. Pero entonces, otra vez, aprender en el sentido amplio, emprender en el sentido amplio y prosperar en el sentido amplio también, porque prosperar es material. Sí, lógicamente, que hay dos malas costumbres que a uno nunca se le quitan, la de comer y dormir, por ejemplo, ¿verdad? Pero el bienestar material. Pero el bienestar interior es más que el bienestar material, porque si el bienestar material fuera sinónimo, si el bienestar y la felicidad fuera sinónimo del bienestar, de la condición material, toda la gente que tiene mucha plata sería simplemente feliz, y no es sinónimo. Claro que si no tiene comida, si no tiene, entonces no es cierto. Incluso nos damos cuenta de gente acaudalada, de famosos y famosas, después que mueren muchas veces, las tremendas angustias que pasaban, y muchos en el mundo, millones, habrán envidiado y después dicen, pero ve lo que pasaba y yo solo miraba la parte buena. Lógicamente, cuando uno ve el escenario, no ve todo el entrenamiento. ¿Ah? Entonces esa es la parte. Pues bueno, entonces una vez más, aprender, emprender y prosperar, las tres cosas en el sentido más amplio. ¿Ah? De lo contrario, es una visión reduccionista, es una visión instrumental, y es una visión que podría ser incluso mercantil. Insisto, sin negar lo mercantil. ¿A quién no le gustan los euros? Es lógico. ¿Y quién no necesita los cordos? ¿No? Sí, pero es que depende del sentido de la vida. ¿Ah? Eso no sería irreal, absurdo, diría. ¿Quién va a pensar que no? No, sí son necesarios, pero depende del concepto de vida y depende de la visión integral que tengamos. Y bueno, necesitamos mucho más plata para hacer más. Para hacer más, y todos necesitamos plata para ir mejor y para hacer más, pero depende del concepto de vida. Entonces no vayamos a confundir emprender y prosperar. Tiene una connotación mucho más amplia que lo que podría verse en términos estrictamente instrumentales. Interviene don Juan Andrés Tobar. Pues buenas
tardes ya casi a todos y a todas. Me sumo también a los agradecimientos y felicitaciones de los anteriores intervinientes. He de decir que hay unas cuantas cosas que me han sorprendido esta mañana, y una de ellas es que el ingeniero Talavera comenzara su intervención hablando de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además de sorprenderme, me ha alegrado un montón, porque yo soy de los convencidos que en los próximos años esta agenda tiene que ser una herramienta imprescindible para transformar a este planeta y a las personas que en él vivimos, y que un acuerdo de 194 países, como es el que compone esta agenda, es la primera vez que ocurre, y hay que darle la importancia que tiene, y tenemos todos que sumarnos a él. El número 4 de estos objetivos es el que habla de la educación, pero todos los 17 ODS o el resto de los ODS están impregnados de educación. Yo creo que la educación debe ser el vehículo que lleve al resto de los ODS a su fin, porque es imposible salir de la pobreza sin la educación. No puede existir igualdad de género sin la educación. No hay consumo responsable sin la educación, y así sucesivamente. Lo que ocurre es que yo me temo que cuando se hable de educación y de los ODS, se hable de la educación de siempre y de la educación tradicional. Entonces es un reto importante incluir esa educación de la que hoy estamos hablando dentro del apartado número 4 de los ODS, o en el ODS número 4, y ser capaces que sea esta educación de la que hablamos y no aquella que es la que tienen la mayoría de los países. Hay que hablar de una educación en desarrollo sostenible. Una educación en desarrollo sostenible para el planeta y para las personas. Y termino diciéndoles, esta agenda cambia muchas cosas, pero entre ellas cambia una muy importante. Ya no se habla de países en desarrollo y en vías de desarrollo, que lo decía también antes el ingeniero. Tenemos que empezar a hablar de países en vías de desarrollo sostenible, que somos todos. Y la agenda lo admite y lo asume. Asume que todos somos países en vías de desarrollo sostenible. Es verdad, que también lo apuntaba el ingeniero, que hay que trabajar por la igualdad dentro de cada país y también por la igualdad dentro de los países. Es decir, ya no cabe que los países esos que nos llamamos o que nos llamábamos desarrollados le digamos a los demás qué tienen que hacer mientras nosotros hacemos lo que nos da la gana. Ahora todos tenemos un compromiso y un examen. Que es importantísimo esto de que hay que examinarse a la ONU. España lo va a hacer de manera voluntaria en el mes de julio. Sé que en América Latina y el Caribe ya se han examinado 7 países, y que allí hay países que han tomado la agenda como política de Estado. Resumo y termino. Hay que trabajar porque todos los países tomen la agenda como política de Estado, y hay que trabajar sobre todo porque ese ODS número 4, educación de calidad, que creo que se llama exactamente, sea esta educación y no aquella. Nada más y muchas gracias. Los ODS totalmente, lógicamente tenemos que hacer desde cada persona somos cumplidores o no, vamos a decir, podemos contribuir o no, ¿verdad? Desde nuestra actitud, desde nuestra acción, hasta nuestras instituciones, nuestros entornos, etcétera, nuestros países y regiones. Eso es vital, pero cada uno. Sin embargo, pues no podemos negar, por ejemplo, qué pasa con la UNESCO. La UNESCO es de los organismos que tienen menos recursos. Hay recursos para hacer casi cualquier cosa en el mundo, sobre todo la guerra, pero la UNESCO no tiene plata. O sea, es una contradicción real. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
está subfinanciada y más bien y hay países que tienen capacidad económica que están retirados completamente por otros aspectos. Entonces, eso es, claro, nosotros no podemos decir, como muchas veces pasa, yo voy a esperar que el otro haga para yo hacer. No, cada uno de nosotros tiene que hacer en el día a día lo mejor, porque ese también es esa es una visión, disculpen la expresión, me disculpan, si no, muchas veces mediocre de uno. No, yo tengo que hacer lo mío lo mejor que puedo y tratar de que el otro lo haga, porque eso me da autoridad. Yo, donde quiera, tenga la seguridad que yo levanto la voz por el tema de la UNESCO. Y la UNESCO muchas veces hasta se ha desfigurado. En la última Conferencia Mundial de la Educación Superior 2009, tuvimos Latinoamérica y el Caribe, en este caso, que golpear la mesa, nos fuimos al 9º piso, el director general que al tiempo decía, o estas cosas cambian, o hacemos una conferencia paralela en la calle, pero no podemos aceptar. Había una discusión ahí totalmente fuera de orden. Estaba queriéndose ignorar a Latinoamérica, estaba queriendo... No, hay que poner orden, pero hay que cambiar el orden de cosas. Como digo, esa sociedad que estamos financiando la guerra con miles de millones, pero no financiamos la educación, la ciencia y la cultura a través de los organismos, es una cosa que está distorsionada. Entonces, y los ODS van, lógicamente, el desarrollo sostenible tiene que ir claro. Pues, ¿cuál desarrollo? O vamos al desarrollo sostenible, o no nos quedamos en el mismo punto, o vamos para atrás contra la humanidad, contra el ser humano. Ese es el concepto. O vamos a más paz, o no nos quedamos, o vamos hacia más violencia, o vamos hacia menos pobreza, o más pobreza. Si no en términos absolutos, en términos relativos, creo que es un reto enorme. Y la educación, tenemos una responsabilidad enorme. Y la educación superior, una responsabilidad superior, en este sentido. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que ese es un reto enorme. Este año tenemos en Córdoba la Conferencia Regional de la Educación Superior, luego vendrá la Conferencia Mundial, pero tenemos que plantear escenarios, y tenemos que plantear escenarios teóricos, conceptuales, políticos, pero otra vez tenemos que convertirlo en acción. Las políticas no deben ser distorsionadas, pero pudieran ser las políticas buenas, pudieran ser, que no lo son, pero también si no se convierte en acción, no es bueno. Ahora, en términos, también hay que verlo en términos de la política tradicional. Me decía hace años, bastantes años, un ministro de Educación. Mire, lo que pasa, me dice, es que, porque yo nunca he visto un presidente en muchos países inaugurando un currículum nuevo. Lo he visto inaugurando escuelas. Pero es que, lógicamente, la escuela se da para la foto, el currículum no. Para decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que no tienen rentabilidad política de corto plazo. Pero son estructurales, Entonces, hay que atender la estructuralidad. Y aquí, pues discúlpenme que haga la publicidad, tal vez la propaganda. ¿Cuál es una de las cosas que estamos haciendo en Nicaragua? Semanalmente, pero fíjense bien, semanalmente, y variablemente, lo que puede variar es el día y la hora. Si no podemos el día, podemos temprano en la noche y en una madrugada. Discutimos con la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y el Tecnológico Nacional de ese plan. ¿Qué hicimos? Pero también, ¿qué no hicimos? ¿Qué hicimos bien? ¿Y qué no hicimos bien? Pero rigurosamente, porque no es un asunto de presentar un informe y allá está el archivo de la educación. No. Es qué hemos hecho y qué nuevas ideas podemos tener. Eso lo hacemos y eso creo que es clave. Pero también lo discutimos con los alcaldes, no semanalmente, pero lo discutimos con los alcaldes. Otra vez, ¿quiere decir que la fórmula de nosotros es la perfecta? No. Es la fórmula que tenemos, pues, ¿verdad? Y estamos aprendiendo siempre, porque otra vez sería mentiroso. Lo que sí, yo les puedo decir que eso es clave. Nosotros, las tres instituciones, no pertenecemos a una sola persona jurídica, pero tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. No es que uno le impone al otro, y menos a los universitarios, que somos por sí bastante rebeldes. No, pero tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo, que es diferente. No es que se vaya en línea, sino de discutir, consensuar y al final avanzar. Tenemos la responsabilidad otra vez de seguir haciendo camino al andar. No podemos contemplar los problemas. Eso ODS, eso 2030, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro máximo empeño, porque es una cuestión humana, es una cuestión de sobrevivencia de las personas, las familias, de esta y las futuras generaciones. Y como digo, hoy no vamos a estar nosotros, mañana no vamos a estar nosotros, pero es ¿qué hicimos? ¿Qué fuimos capaces de hacer? O nos acomodamos y aceptamos una realidad aceptable, o pusimos nuestro mejor empeño. ¿Qué tanto lo logramos o no? Esa es otra cosa. Pero eso es importante. Y aquí lo de Albert Einstein, que ustedes lo recordarán hace poco tiempo, ¿verdad?
Lo que dijo Albert Einstein, aunque no textual porque cada quien lee, no podemos esperar resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo. ¿Y Albert Einstein cuándo fue? ¿El año pasado? No, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y si en aquel tiempo de Albert Einstein eso era válido, hoy todavía tiene más validez. Entonces, por eso es que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Si queremos cosechar otras cosas y no estamos conformes con la cosecha, tenemos que revisar qué estamos sembrando. Si la cosecha no es lo que yo quiero, revisemos la siembra para que sembremos cosas diferentes y mejores y entonces obtengamos mejores cosechas. Esa es la lógica, pues, y creo que ahí otra vez es un resultado colectivo. ¿Quién gana? Todos ganamos, si no, al final todos perdemos. Esa es, creo, la lógica y el principio en que nos regimos con una combinación de orgullo y de absoluta humildad. Nos sentimos orgullosos por lo que hemos hecho, pero también con la humildad absoluta que tenemos que aprender todos los días y de todo el mundo, y de sumar esfuerzos en esta lógica de familia, de país y de sociedad. Eso es, y aquí estamos, como les digo, ustedes son nuestros aliados. Yo no lo veo diferente. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros, no importa la institución que esté ahí, todos queremos una mejor sociedad, una mejor España, una mejor Europa, una mejor Latinoamérica, un mundo mejor. Si queremos eso los dos, entonces somos aliados y sigamos adelante. Nos quedan 2 turnos de palabra que están pedidas y nos están esperando para comer. Interviene Fernanda Jaramillo. Bueno, rápidamente. No se impacienten, por favor. Rápidamente. Bueno, primero, dar las gracias a José María por la invitación. Yo creo que hacen falta en Extremadura foros de debate. Tengo la sensación de que hace mucho tiempo que no nos reunimos simplemente para pensar juntos. Entonces, vaya por delante mi agradecimiento y la oportunidad de estar aquí, ¿no? Que no todo el mundo la ha tenido. Eso una. 2, bueno, yo creo que en este año, desde hace más tiempo, junto con Juan Carlos y los compañeros de UP, venimos hablando del cambio en el modelo educativo, ¿no? Pero venir aquí y ver que lo estáis haciendo realidad, pues yo es que me rindo a vuestros pies. Yo ante la gente que tiene valor, que tiene pasión, que tiene compromiso y que tiene liderazgo, no puedo otra cosa que felicitaros y que ponerme a vuestra disposición. Entonces, vaya por delante pues las felicitaciones de mi humilde persona, ¿vale? Muchas gracias. Deciros también que sé que solo lleváis un año de UNAL, pero que estáis construyendo esa futura para el año 2020 o para el año 2030 y simplemente algunas aportaciones, algunos tips, como decía el ministro, por si pueden aportar o puede ser de valor, ¿no? Quizás en un futuro haya que pensar en relaciones o en programas que no sean ni estrictamente presencial ni estrictamente virtual, quiero decir. Si nos damos cuenta del modelo en el que vivimos ahora, la línea entre lo que es real y lo que es virtual se ha borrado, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor hay que llamar a los programas de otra manera y podemos inventar algo nuevo, ¿no? Porque esa línea para la gente joven no existe. Bueno, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes también. Eso 1. 2, animaros a inventar o a pensar en una universidad transmedia. Antes hablabais vosotros que no era necesario tener una plataforma MOOC. Y yo digo que no solo no es necesario, sino que es conveniente no tenerla únicamente. MOOC, Moodle, NOC, SPOC, trabajar realidad aumentada, realidad virtual, trabajar en YouTube, trabajar por Telegram, trabajar por WhatsApp, que lo decía Jocelyn. Por lo tanto, os animo a que esa concepción pueda estar integrada por muchas otras herramientas que lo único que hacen es que van a acercar a diferentes tipos de personas, ¿no? Que están más unidas con una que con otra. También os animo a realizar conexiones improbables. Es decir, ¿qué son esas conexiones improbables? Pues el otro día pasó una cosa maravillosa, que a lo mejor es una tontada, pero que yo lo veo como una oportunidad, ¿no? En España, el otro día, un youtuber consiguió reunir durante 2 horas a 1 millón de personas. Pues ¿por qué no podemos convertir a ese youtuber en profesor de la Universidad de UNAL? A ese o a cualquier otro. Porque la gente, antes lo decía Manolo, ¿cómo está aprendiendo mi hijo? Es que nuestros hijos están aprendiendo en canales totalmente informales
¿Y por qué no convertir a esa gente en profesores o en mentores, mejor dicho, para que puedan apoyar lo que estamos haciendo? Entonces yo creo que hay que atreverse a hacer esas conexiones improbables, ¿no? Y luego quizá un sueño, ¿no? Vosotros ya estáis liderando en el modelo de innovación educativa. Existen muchos países que pueden tener herramientas o plataformas tecnológicas o MOOCs, pero solo existe un país que tiene una estrategia detrás de todo eso. Y a mí me encantaría que pudieseis organizar ese primer congreso de liderazgo en innovación educativa en el mundo. Y ya está. Excelente, yo creo que han habido excelentes aportes. Y antes que se me olvide, yo quiero pedirles en cualquier momento, porque muchas veces uno tiene temor en mandar un mensaje o dar una opinión si tal vez no es coincidente. Yo les digo, cualquier crítica que ustedes tengan, sea esta bienvenida por el momento que sea, porque muchas veces la tendencia no es que uno quiera ser criticado, pero si ustedes creen que algo no debe ser o puede ser mejor, bienvenido sea. Si ustedes nos critican, nosotros vamos a entender que quieren que seamos mejores, ¿ya? Porque quien se opone a la crítica se opone a la mejora, ¿ya? Y en términos educativos eso es absolutamente. Y la transparencia no es un tema solo de recursos financieros, la transparencia de los procesos, la transparencia de la comunicación, ¿ya? También. Entonces, yo les digo, aquí tienen las coordenadas y cuando digan, mire, a mí me parece que eso no sirve, eso no funciona o eso está malo, pues no tengan reparo. Claro, yo le digo a los estudiantes una cosa que siempre debe privar es el respeto. Yo le digo, yo en Nicaragua soy presidente del CDO, no sé cuántas cosas más. Pero eso no me faculta para faltarle respeto ni a la persona más humilde. Discrepar es hasta necesario algunas veces, ¿verdad? Pero eso, el respeto es una cosa que otra vez va al tema de los valores. Yo no puedo faltarle respeto ni al más humilde de los nicaragüenses ni a ningún país. Y el más humilde me puede criticar a mí, y eso no tiene ningún delito, siempre y cuando también lo haga con respeto, ¿ah? Pero si lo que expresa es una opinión diferente, un punto de vista diferente, bienvenido sea. Entonces yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, y antes que se me olvide decirle, en el momento que sea, o plantean una duda, o plantean una crítica, o plantean una observación, quiere decir que contrario a molestarnos, se lo vamos a agradecer. Se lo vamos a agradecer porque quiere decir que nos van a estar ayudando a mejorar. Porque si de repente tenemos la percepción que todo está perfecto, yo tendría la seria preocupación que algo anda muy mal. ¿Ah? Eso es como cuando una clase dice, la clase es problema, cuando de repente todos los estudiantes salen reprobados. Pero hay algunas clases que son problemas y todos salen aprobados, nada más que los estudiantes no protestan. Pero el profesor da tan mal la clase que le resulta poniendo todo. Pues, no es el caso de ninguno de aquí ni de Nicaragua. ¿Ah? Pero aquí, perdón, ya ahora sí, yo sé que ahora de almuerzo. Dice que iba a inaugurar una línea aérea. No es Iberia que va a viajar el año que viene hasta Nicaragua, ¿verdad? No, una línea aérea y siempre hacen una invitación. Entonces, esta ocasión vamos a invitar a maestros. Y cuando están todos en el avión, yo lo contaba anoche, ¿no? Cuando están todos en el avión, le dice, miren, queremos darle la excelente noticia que esta línea aérea y este primer viaje está haciendo los aviones y toda la tripulación es por estudiantes de ustedes. Inmediatamente casi todos se salieron. Ni quiera Dios, y aquí nos vamos a ir a matar, ¿verdad? Pero solamente quedó uno sentado y muy tranquilo. Entonces le preguntaron, profesor, quiere decir que usted está muy seguro de lo que les enseñó a sus estudiantes y no corre ningún peligro. Estoy totalmente seguro que lo enseñé, que como sé que ni siquiera va a poder encender el avión, entonces no hay ningún peligro, ¿verdad? Gracias. La penúltima intervención la tiene Antonio Román Cas. Bueno, muy buenas a todos, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo creo que otro de los retos que se plantea después de todo lo que hemos visto es incluir a las organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación no formal en todo este proceso, porque al final, si pensamos en la universidad, también hay una gran parte de la población que no llega hasta esas esferas y, sin embargo, en toda esa tarea de compartir las competencias genéricas, reflexionar sobre los valores, sobre los retos de la humanidad, las organizaciones que trabajan en el ámbito no formal son capaces de llegar hasta esos puntos donde o ofrecer la oportunidad de llevar esa información y esas reflexiones a personas que la universidad no llega. Entonces creo que
que ese sería el siguiente reto a la universidad en línea, incluir otra serie de organizaciones, y en el caso de AUPES, que es la organización en la que muchos de los que estamos aquí trabajamos, creo que tenemos mucho que decir en todo eso. Sobre todo, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de salir de una campaña en la que hemos llegado a casi 2.000 personas hablando del desarrollo de una actitud crítica ante la información que nos llega o que encontramos en los entornos digitales. Eso es una tarea que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, y en ese sentido las organizaciones que trabajan en el ámbito no formal tienen mucho que aportar a todo esto. Dicho eso, yo creo que otra de las cosas importantes que vemos hoy es un ejemplo. En muchos foros, en muchos congresos, en muchos sitios de los que vamos, pues se habla mucho. Sin embargo, yo creo que lo interesante aquí es que tenemos un ejemplo de 10 universidades que han asumido que tienen un reto conjunto que deben abordar de forma colaborativa y escuchándose y trabajar de forma conjunta, y eso es un ejemplo que estaría bien que intentáramos visualizarlo en nuestro país. Yo he estado en la universidad y entonces me cuesta ver que eso aquí se pusiera en marcha, aunque me encantaría. Y al mismo tiempo de la mano de un partido político o de un partido que está en el gobierno. Entonces, al final ese ejemplo de cómo con voluntad política y con la capacidad por parte de instituciones tan importantes como son las universidades, al final podemos llegar a un proyecto que nos trae ejemplos como el de Jocelyn, pero otros muchos que seguro que hay. Entonces, creo que esa imagen de trabajar conjunto, de colaborar y de que la voluntad política vaya de la misma mano y seamos capaces de afrontar los retos sin pensar, y no conozco la situación política en Nicaragua, en la rentabilidad política de esa decisión, eso es importante. Entonces, ahora Juan Carlos, tú que planteabas este escenario en el medio plazo, en el que la formación que estamos recibiendo ahora mismo parece que no es la que nos va a llevar a dar respuesta a las necesidades que va a haber en ese escenario. Y además también retomando lo que hablaba Telemaco al principio de cuando creemos que debemos ir en una dirección pero estamos yendo hacia otra, se produce un conflicto interno que difícilmente nos va a llevar hacia la felicidad, que al final es lo que todos queremos, ¿no? Estamos más o menos contentillos a lo largo del día. Entonces, esa dirección en la que nos lleva la educación, la dirección que sentimos que llevamos, que nos estamos cargando el planeta, nos estamos llevando el sistema por el camino que queremos. Sin embargo, el camino que vemos que estamos andando, esa crisis existencial que todos de alguna forma estamos viviendo, debería ser confrontada, además, pues con una voluntad política que parece, yo por lo menos la veo un poco complicada. Entonces, Juan Carlos, lo que te pediría es si pudieras dibujar ese escenario en el que sí que se va a dar respuesta a todo esto y en el que la universidad se compromete, y tú como asesor político además que eres, ¿qué consejo le darías a los partidos políticos? ¿Cómo plantearías tú ese cambio tan necesario, que parece que todos estamos de acuerdo, pero que no sé si todos vemos tan fácil en el corto y en el medio plazo? Ya como era la última intervención, y antes de Roberto, si me gustaría hacer un comentario breve. En primer lugar, decirles que quienes han ido alguna vez o quienes no han ido ninguna vez son bien llegados a Nicaragua. Y que cuando llegan allá se sientan en casa. Pero igual yo les digo siempre y aclaro lo que es sentirse en casa. Sentirse en casa es disfrutar de lo que se tiene y resignarse por lo que no se tiene. Porque hay gente que dice sentirse en casa, lo entiende como un sinónimo de que lo tengo todo. Y eso es una percepción errada, yo creo que no lo tenemos todo. Pero la otra cosa es, ¿cuál es el capital principal que nosotros aspiramos que lleve cada quien? El que vaya, la disposición. No es cuántos millones o miles o centenares de euros lleve. Eso, si lo podemos buscar, lo buscamos, pero otra vez no va a sustituir a la convicción. Nosotros allá, cuando lleguen ustedes, si los podemos apoyar ubicándolos en un hotel 5 estrellas, bueno, y si no en uno sin estrellas, ¿verdad? Pero ahí está. Y si tenemos un filete de exportación, excelente. Si no, pues ahí tenemos nuestro gallo pinto. ¿Ah? Como acá tenemos tanta... Yo quiero decirles, esa es la parte que nosotros hemos sentido de ustedes, y es la parte humana que trasciende al tipo de filete o a las estrellas del hotel. Incluso alguien puede decir, yo voy a ir para fines turísticos, no, para primero conocer, pues igual.
va la persona y lo que podamos apoyarlo, los vamos a apoyar, y lo que no podamos, lo vamos a decir, no podemos. Así es sencillo. Eso es clave, pero será para nosotros ninguna molestia, sino un gusto, y no vamos que eso yo primero quería dejarlo planteado, como personas o como instituciones. Y además que vayan a aprender allá, de todo lo que están haciendo bien, no, también de lo que estamos haciendo mal o de lo que no estamos haciendo. Así es, ¿no? Y aportar, como aquí se decía, y compartir esa experiencia en esos congresos y en el día a día, eso es clave. Y yo creo pues que sí. Ahora, yo no voy a opinar, por supuesto, de la lógica política de España, mal haría en hacerlo, pero yo lo que quiero decir otra vez, igual que los procesos tienen que avanzar con los que están dispuestos a hacerlo. Si el otro no está dispuesto, pues se arranca. Los procesos transformadores, incluso hablando de ciencia, nosotros sabemos que hay científicos que les costó ser quemados en hogueras, ¿verdad? Por un descubrimiento que hicieron. Y nos dimos cuenta con el tiempo que era muy valioso. Entonces, claro, no esperamos que ninguno sea quemado en hoguera, pues, pero en hoguera los puerquitos que nos comemos acá. Pero bueno, quiero decir es importante, más allá, ojalá que hagamos el consenso absoluto, pero si no, hay que avanzar con lo que es posible, con lo que tenemos y con los que estén dispuestos a avanzar. Otra vez yo lo decía por la mañana, todos estos procesos tienen que ser como un tren en marcha, que no espera a nadie, pero que siempre tiene la puerta abierta. No le niega el esfuerzo, y si alguien puede aportar un poquito, que lo aporte, y si alguien puede aportar mucho, que lo aporte. No hay aporte despreciable de ningún tipo, ni pequeño ni grande. Lógicamente en esta, siempre y cuando sea legitimidad. Y aquí cierro tal vez con una publicidad personal. Es como si alguien llega, por ejemplo, yo le digo a alguien que llega a una empresa a Nicaragua, y yo le digo, si me ofrece a mí, Telemaco Talavera, $1 millón o $1 millón, digo, hasta aquí se acabó. No hay ninguna negociación, porque yo no estoy aquí representándome a mí. Ahora, si usted no ofrece $1 millón, si no ofrece 1.000 millones para Nicaragua, bienvenido sea. Pero a mí no me ofrezca ni un peso, porque yo tengo mi salario, aunque sea poco, pero tengo mi salario, y mi labor no es cascar la empresa, mi labor es que usted invierta aquí, en Nicaragua, y que invierta, ojalá no $1 millón de córdobas, sino 1.000 millones de dólares, y que genere mucho empleo. Pero si usted me ofrece a mí, aquí se acabó la plática, porque entonces quiere decir que tenemos valores diferentes. Creo que esa es la lógica que tenemos que... Disculpe que ponga un ejemplo de lo que yo... Y si algún empresario está aquí, va, y que ni se le ocurra, estoy seguro que no, pues, ¿verdad? Pero yo le digo, porque es una práctica. Es una práctica que tiene que ser. ¿Qué queremos? Otra vez, ¿yo quiero irle a dar clase a los estudiantes para ganarme mi salario? ¿O quiero ganarme dignamente mi salario como tengo derecho, pero ayudando a que esa gente crezca? Esa es la lógica, ¿verdad? Sí, es legítimo. Y ojalá que no sea el 10 ni el 20, como decía, del aumento de salario, ojalá fuera el 100. Pero eso puede ser el 100. Si no cambio mi actitud, aún así podría no hacer un buen trabajo. Pero si yo puedo hacer 10, 20, 30, 100%, pero lo que quiero es ayudar a que la gente crezca como persona y como sociedad, bienvenido sea. Pues hay gente, por lo menos, que yo quisiera que ganara 50 veces lo que yo gano. Hay otra gente que mucho es con que tengan el trabajo que tienen. Esa es otra. No estoy hablando de Nicaragua, no estoy hablando de España, ¿verdad? Entonces, de eso depende, pues, el que trabaja con convicción y todo para adelante. Y el otro, ese ya no pertenece a nuestro equipo. Claro, hay cosas que no son reconciliables. Por ejemplo, los que van con el Barça y con el Real Madrid, eso es aparte, eso es otra cosa. Les ruego, pero verdad, ya estamos cerrando. Bueno, ¿no? ¿Qué pregunta? Bueno, no sé, Juan Carlos. Bien, muy breve. Ya lo he mencionado antes, mi visión de cómo ocurren este tipo de cambios. Yo creo que es necesario liderazgo, pero no solamente liderazgo desde la presidencia de la República o desde la presidencia del Gobierno, es liderazgo también social y ciudadano. El liderazgo no solamente es una facultad que se ejerce desde la parte alta de la pirámide, sino de la sociedad. Yo creo que los cambios necesitan dos vectores. Un vector abajo-arriba, que es el vector ciudadano de las organizaciones. Nosotros podemos hacer el cambio. O sea, ese compromiso. No podemos esperar a que el cambio venga hecho. Y ahí se pueden conjugar las energías. Porque si hay una demanda
desde la infraestructura, se acaban generando respuestas en la superestructura. Entonces, es igual que los objetivos de desarrollo sostenible, es una tarea diaria de cada uno, es un compromiso personal, ¿no? Y es un compromiso organizacional. Si hay una ley que es, si nos reunimos 3 organizaciones y comenzamos a cambiar pequeñas cosas y sumamos otra organización, vamos generando cambios exponenciales. Y así se cambia desde abajo. Porque en cualquier país, aunque tenga más plata que Nicaragua, el rector necesita ayuda. El ministro necesita ayuda. No, el gobierno necesita ayuda. Las instituciones necesitan ayuda. Y también la escuela necesita ayuda. Entonces, eso es una tarea de liderazgo de todos. Mira, nosotros, José María y yo, aprendimos una cosa del crecimiento rápido de los proyectos. Y esto es una competencia genérica, ¿eh? Fijaos qué básica. Aprender a poner fecha a las cosas. Cuando nosotros nos convocamos a un cambio y no ponemos fecha, el cambio no ocurre nunca. Sin embargo, si tenemos un propósito como organización, apoyado desde el gobierno, y dice, el 15 de febrero esto marcha, como dicen allí, tiemblen, entren en erupción los volcanes o vengan huracanes. El 15 estamos abiertos. Y ese sentido de la premura genera la energía social para que las cosas se hagan. Concatenan a la gente, generan visiones compartidas, generan la energía crítica en los equipos. Desde ese poner fecha, los equipos nos organizamos. Son equipos muy numerosos. Y nos pusimos desafíos y estamos ahí con esa competencia de poner fecha a las cosas, ¿no? Entonces, son cosas que nos competen, que podemos hacer. No podemos esperar al cambio educativo a que alguien nos lo traiga, nosotros podemos hacerlo. Muchas gracias. Para cerrar la sesión de hoy, ya sí suenan las tripas, toma la palabra Juan Manuel Rodríguez Tavares, que es el presidente de AUPEC. 2 palabras en 1 minuto, porque debemos estar ya comiendo, aunque la reunión ha sido importantísima y muy interesante. Felicitar a los amigos ponentes por la brillantez de su exposición y felicitar muchísimo a los asistentes porque habéis puesto el nivel muy alto. Espero que los próximos 3 que nos quedan de reuniones como esta tengamos el mismo éxito del nivel de asistente como del nivel de ponente. Nada más. Hoy hemos terminado todo. Mañana vamos a seguir trabajando porque queda mucho por hacer. Gracias.